Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo cantarle al Señor, qué gozo reunirnos, qué gozo oír la palabra del Señor. Qué bueno saber que somos el pueblo de Dios. Y el hermano Stalin hablaba de la nueva Jerusalén, las moradas celestiales y la posibilidad de estar juntos unos de los otros, y pensaba de repente y decía que no sé si iba a llamar por nombres o cosas así, pero me acordé de un texto de la Biblia que dice que tendremos nombres nuevos. No, y qué bueno que es así, que tendremos nombres nuevos, ¿verdad? Porque allí dos hermanas en el capítulo 4 de Filipenses pues tenían disputas y siempre molestado con eso, que lo disputaban por cuál de ellas tenía el nombre más feo, porque eran nombres bien complicados, ¿verdad? Y hacía chiste con eso, nombres nuevos. Qué bueno, qué dicha tener seguridad en Cristo. Saber que somos salvos, que nada va a cambiar eso, y que somos salvos por el amor, la gracia y la misericordia. Amén. Qué bendición para usted y para mí. Nos gozamos del Señor con nuestra seguridad eterna. Mi nieta, esta semana, ella siempre me hace consultas bíblicas, y entonces ella pues trata probablemente para los campamentos, y ahí les hacen preguntas, ¿verdad? Y entonces habla con el abuelo, para que el abuelo la oriente, ¿verdad? Y hacer preguntas tocantes a la seguridad eterna, porque decía en una de las preguntas: y no borraré el nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Y entonces trataba de contextualizarla con la historia y las costumbres de la época, ¿verdad? Y allí no es que el Señor está hablando de una posibilidad, sino que está haciendo una afirmación. Y es que los que han creído en Cristo tienen vida eterna. Y te citaba Juan 10:28, yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar con las manos de mi Padre. Qué buena esa seguridad. Agradecemos a Dios esto. Hermano, recuerdo algunos avisitos, la actividad que íbamos a tener con Rubén para música y director fue cancelada, de manera que no la vamos a tener, pero siempre tenemos un llamado, un desafío a los músicos y a los directores en el sentido de que se preparen, porque no sirven al pastor de la iglesia, no sirven a hombres, son servidores de los artistas. Y si a veces nos preparamos, nos afinamos para servir a los hombres, debemos hacerlo con mayor excelencia que Dios vivo y verdadero. Cada músico cristiano debe estarse ensayando y preparando para ofrecerle con excelencia al Señor cosas mejores. Igual los directores debemos trabajar en eso. Así es que la actividad con Rubén quedó cancelada. Estemos orando por nuestros maestros, por favor, por la directora, porque a veces nos vemos en el dilema, el asunto de la fidelidad, y entonces tenemos que decidir. Tenemos una orden de Dios donde dice: y esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y entonces hubieran muchos muy capaces que pudieran ser muy útiles y de mucha bendición. No podemos usarlos
porque no son constantes, no son fieles. Y entonces eso nos mete en problemas. Oremos por la hermana directora que tiene responsabilidad en esto, y por los maestros para que sean fieles, para que Dios los use. Amén. También está invitándose a los jóvenes y adolescentes para reunirse el sábado, hermano Alejandro, el sábado a las 9:30 de la mañana. Así que los jóvenes que hay, los adolescentes, a compartir juntos y disfrutar. También recordamos la sociedad femenil mañana a las 3. Recordamos la reunión de los adolescentes, los 2:30. Bueno, y los adolescentes a las 9:30 de la mañana. Y los varones nos reunimos los sábados a las 5. Estemos orando por el hermano Esteban Quesada. De repente vi una referencia y quisiera que oremos por él, por favor. Si alguien sabe y puede comunicarse, hagámoslo, por favor. Y también por la cirugía de Olga Vega Villarreal, que fueron peticiones que se nos hicieron. Bien, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 19, donde estamos, y leemos del verso 7 al 10. Hemos hablado de la excelencia, belleza y gloriosa obra del novio esposo. Amén. Hemos hablado de la belleza de la esposa y la importancia entre tanto se da el glorioso encuentro de prepararse, de estar lista, de estar velando. Y la lectura hoy es muy pertinente en este sentido, mantenernos ocupados en las cosas espirituales. Hablamos también de la falsa novia y esposa, que se refiere a un poder religioso mundial. Aclaro un detalle respecto a Apocalipsis 17 y 18, aunque se hace referencia a dos tipos de Babilonia, ninguna de las dos son literales, se refieren a figuras simbólicas con características que tuvo la antigua Babilonia, como poder político y como poder pagano religioso, ¿verdad? Y entonces, en el último tiempo, estas dos Babilonias van a estar operando, la Babilonia religiosa y la Babilonia política, que será ese poder absoluto sobre el cual gobernará el anticristo. Nada tiene que ver con la antigua Babilonia. Es importante hacer estas aclaraciones. Sus características son diferentes. De hecho, Daniel 7 da algunas características del último reino y lo establece como una bestia espantosa y terrible, que concentra características babilonias, que concentra características del gobierno de los griegos, que concentra características de los medo-persas y que concentra características de lo que fuera la dureza y forma despiadada del Imperio Romano. Concentran todas estas, dando a luz un nuevo gobierno con todas esas características, no a través de los siglos, sino en los últimos tiempos, tipificada propiamente en Apocalipsis 18. Y será en medio, a través de este poder político, que el Señor lo usará para destruir la gran ramera, ¿verdad? La gran ramera no solo es un poder político, es un poder religioso dominante, sino que va a concentrar todos los grupos religiosos apóstatas, ecuménicos y liberales, contrarios a la Escritura, no nacidos de nuevo, gente que religiosamente más bien ha vivido para estorbar la iglesia,
ha vivido para atacar a los cristianos, a los verdaderos cristianos, y quería hacer esta aclaración porque muchas veces algunos intérpretes quieren meter a estas dos Babilonias, enredarlas con lo que fuera la antigua Babilonia. Son cosas totalmente diferentes. Hoy vamos a hablar sobre los invitados a las bodas. Nos ponemos de pie, leemos del verso 7 al verso 10. Dice la gloriosa palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de vino fino, limpio y resplandeciente, porque el vino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: esas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que el Señor añada bendición con tu palabra. Amado Padre, muchas gracias por esta noche hermosa en que podemos reunirnos para alabarte y compartir, oh Dios, como enemigos, como pueblo tuyo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y la verdad, esto es un honor para cada creyente. Es un honor estar en tu casa, adorar tu nombre y compartir como pueblo tuyo. Gracias por este honor. Nadie lo merece, mas sabemos que tú lo has hecho por tu gracia, amor y misericordia. Y tuya es, oh Señor, la honra, la gloria, la alabanza en medio de tu pueblo. Y nos gozamos en tu presencia. En esta noche, mi Dios, pedimos: bendiga a tu pueblo aquí presente. Estamos aquí porque te necesitamos. Queremos que nos ayudes a crecer, a aprender. Tú, oh Dios, por medio del Espíritu Santo y a través de tu palabra, perfecciones tu obra en nosotros. Nos hagas aptos para toda buena obra. Entiende nuestros corazones a entender la importancia de servirte, de adorarte y de dar testimonio de Jesucristo. Tómanos, Señor, bajo el control, poder y dirección del Espíritu Santo. Y por favor, bendice todos los hogares aquí representados, mi Dios. Especialmente, mi Dios, no te olvides de los familiares nuestros que no conocen tu nombre. Es el deseo de nuestro corazón poder ver, mi Dios, a los pies de Cristo. Queremos, oh Dios, que puedan venir al conocimiento tuyo antes de tu venida. Oramos, Padre bendito, también para que uses a tu siervo conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Se lo ruego, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Quiénes son los invitados a la boda del Cordero? Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una fiesta en una boda, sí. Hay una pareja que se une. Hay un grupo de invitados. Hay invitados de excelencia, ¿verdad? Allí que acompañan a la pareja, sea el varón o sea a la mujer. Pero aparte de ellos, hay más invitados. ¿Sí? Y después de las bodas, ¿qué es lo que sigue? La fiesta. Sí, amén. Sí, la fiesta.
y hay fiestas con mucha comilona. Y saben la característica del Señor, y es que el Señor le gustaba compartir con los santos, amén. Y siempre donde estaba el Señor había comidita. En una ocasión Él empezó a preparar el pescado para darle a los discípulos. Yo no sé si habrá pescado arriba. Pedía el Señor todo lo puede, no necesita mandarnos a pescar o ponérsela a pescar. Así que la mesa va a estar servida para todos los invitados. Qué lindo es esto. De dónde es el incomparable. Hay bodas hermosísimas, pero ninguna se comparará a esta. Y ninguna fiesta se comparará a esta. La palabra del Señor dice: bienaventurados quienes, los llamados a la cena la cual del Cordero. Allá en Juan capítulo 3 tiende a darse, o algunos a tratar de generar una disputa entre el profeta Juan y Jesús. Y eso aprovechó el apóstol, el profeta Juan, para indicar quién era Jesús y quién era el que estaba con la esposa. Amén. Leemos allí en Juan capítulo 3. Leamos un poco para que veamos el asunto. Dice en el verso 22: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión. ¿Qué hubo? Discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y entonces Juan aprovecha. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y entonces él declara quién es Cristo y quién es el que está con la novia esposa. Y él se declara como alguien que está al lado del esposo. Y entonces aquí vemos la escena de Juan como el amigo del esposo. Y como amigo del esposo, es probable que Juan sea uno de los grandes invitados, tanto más que el Señor le dice que entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan. ¿Sí? Aunque también hizo ver en el Señor muchos pudieran ser más grandes que Juan si rinden su día al Señor y viven una vida a la cual el Señor les llamó en Cristo. Amén. Y entonces allí nos encontramos la escena. En otras escrituras el Señor llama a Abraham como amigo. Y entonces, ¿quiénes son los invitados? Ahí nos encontramos ese texto en Lucas capítulo 13.
29:30. Dice la palabra: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Son escrituras que dejan entrever la escena al lado del Señor. Y dice otra escritura en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham y a mí. Y desde luego en las bodas, quienes vengan, los amigos, los parientes, los seres queridos, ¿de quién? De la pareja, sí. Allá la palabra del Señor nos presenta la escena de una fiesta de bodas, donde alguien entró sin estar preparado. Y él le dice: amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido para la boda? Porque ahí van a estar quienes, los invitados, los amigos, las personas que se han vestido para ese momento. Y esa vestidura es una vestidura dada por Dios en Cristo. Nadie va a estar en esa fiesta si no ha nacido de nuevo, si no ha sido usado, si no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal. Y la escena es maravillosa. La Escritura nos presenta estos casos, pero conjeturando. Y no estamos aquí para conjeturar, pero se vale hacerlo de acuerdo al texto bíblico. Y es que estarían también allí los salvados por fuego, hablo hipotéticamente. Vamos a 1 Corintios 3, porque se presenta allí una escena. Dice que la esposa se ha preparado, se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, pero ese texto da traste con lo que presenta 1 Corintios 3. Y entonces dice la palabra del Señor: versículo 15, y si la boca de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero en el verso 14 dice: pero si la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. ¿En qué consiste la pérdida? Del verso 15 en relación al verso 14. Porque la salvación no se pierde. El que ha creído en Cristo, ¿de quién? Dice Juan 5:24: de cierto digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Entonces, la salvación es por gracia, un regalo de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es un qué, un regalo de Dios, un don de Dios. Entonces, la seguridad de la salvación la afirman todas las Escrituras, pero aquí se habla de una pérdida.
¿En qué consistirá esa pérdida? ¿Cuál será la recompensa? Dejé una pregunta en el aire el otro día y es: ¿saldrá del tribunal de Cristo la esposa del Cordero? ¿Recuerdan? No podemos afirmar que uno ni lo otro, pero son escrituras que nos llaman a reflexionar, porque se espera que el creyente haga dos cosas. Todo nacido de nuevo debe hacer dos cosas, y es vivir para agradecer y vivir para corresponder a la obra de Cristo. Sin embargo, encontramos que no siempre todos los creyentes son muy agradecidos, y encontramos que no todos los creyentes corresponden, y encontramos una triste escena: no todos sirven por agradecimiento, por amor, con gozo, y otros se dan de corazón sin importar el precio o el costo, porque están muy agradecidos con el Señor y porque quieren corresponder a lo que Cristo hizo por ellos. No olvidemos el verso 8 de Apocalipsis 19, dice: y las acciones, dice, y el lino fino, limpio y resplandeciente, es las acciones justas de los santos. Yo no puedo dar una interpretación diferente a lo que leo. Alguien trataría de acomodar, y he visto muchos intérpretes que tratan de acomodar el texto muy diferente a lo que se ve, y allí hay que tener cuidado. El punto es: los creyentes debemos vivir la vida a la cual el Señor nos llama. Dice 1 Corintios 15, 57, por lo que el contexto habla de la gloriosa obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Dios es el que pide. El texto pide a los creyentes agradecimiento, dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Pero el verso 58 llama a corresponder. ¿Y quién debe hacerlo? Todos nacidos de nuevo. Nos preguntamos: ¿saldrá del tribunal de Cristo la novia del Cordero? Nos preguntamos, no afirmamos, porque no voy a hacerlo, no puedo, no hay texto bíblico que me autorice a hacerlo, pero estarán como invitados los que son salvos como por fuego, y lo dejamos allí. Eso lo veremos cuando Cristo venga, estemos en el tribunal de Cristo y entremos a la boda del Cordero. Antes no hay referencia bíblica, pero sí hay textos que nos llaman a reflexionar. 1 Corintios capítulo 3, versos 11 hasta el verso 15 está desafiando al creyente a seguir construyendo su vida en Cristo con los mejores materiales, con excelencia, con belleza, para la gloria de Dios, sí. Pero encontramos que todos no lo hacen, y el punto es: si usted no lo está haciendo, es necesario replantear las cosas, es necesario mejorar. No olvide que la vida espiritual es un asunto personal con Dios. Soy yo delante de Dios. Aquí nos vemos y compartimos, y de repente nos vemos en grupo como cuerpo de Cristo, pero la vida espiritual es un asunto personal con Dios. Soy yo en Cristo, soy yo en el Señor, en la iglesia, soy yo en el Señor sirviendo, soy yo en el Señor testificando, soy yo en el Señor dando fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevé mucho fruto. Efesios 2:10 dice:
que Dios tiene un plan predeterminado para los que han sido salvados. Dice que fuimos hechos a la semejanza de Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, mis amados hermanos, yo qué diría, no nos demos un chance, porque no es lo mismo ser la novia de Cristo que ser invitada, aunque las dos cosas son hermosamente gloriosas, pero son honores diferentes. Sí, son honores diferentes. Nosotros somos la novia esposa, que eso se era en el tribunal de Cristo. Quiera Dios que no sea por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo, que define la esposa del Cordero. Pero la esposa del Cordero, la novia, es desafiada a darse. Hemos citado 2 Pedro capítulo 1, donde el verso 3 y 4 dice que Dios le ha dado a usted el paquete de la gracia para que usted se cultive, se desarrolle, se forme, en fin. Pero le pone el paquete allí, Tony. Usted es salvo y esto es para que usted empiece a crecer, a desarrollarse, a formarse. Pero hay un texto clave, y es el verso 5. Dios hizo todo. Le dio a usted todo en Cristo para que usted ahora se mueva, se desarrolle y crezca en Cristo. Pero el Señor no impone eso. Dice el verso 5. Lean el verso 5. 2 Pedro 1, 5. ¿Qué dice? Vosotros también. ¿Qué significa ese también? Bueno, Dios hizo lo suyo, ahora le toca a usted. Vosotros también. Y empieza a llamar, a cultivar, a adquirir valores, principios, a crecer en Cristo. Tiene un objetivo, verso 8. Porque si estas cosas abundan y están en vosotros, no dejarán de estar ociosos y sin fruto. Hay ociosidad espiritual. Gente que no se ocupa en nada, que no hace nada, pero es algo. ¿Sí? Pero el Señor le está reprobando en el verso, está llamando a cultivarse para que no se dé este mal que se da en un creyente en la iglesia. Y si alguien, a pesar de lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús, ignora todo esto, ¿qué dice el verso 9? Pero si no tienes todas las cosas, ahí está mejor. Quizás hace cosas, pero ¿cómo las hace? Dice que en la vista muy corta es ciego y se olvidó lo que Cristo hizo por él. Ese mismo problema lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9, que tipifica la iglesia de los últimos tiempos. Dentro de las preguntas que me hacía mi nieta era: abuelo, ¿por qué entre las 7 iglesias de Apocalipsis no aparece la iglesia de Colosas? ¿Qué le hubieran respondido ustedes? Que había desaparecido. Bueno, eso es una respuesta. Pero que satisfaga y se apegue más a la realidad bíblica.
Estas iglesias son representativas de la historia de la iglesia, desde el siglo I hasta la venida de Cristo. Sí, estamos viviendo la última época de la iglesia y está ilustrado, tipificada en la iglesia de la Odisea. ¿Y qué está representando una iglesia, hermanos? Si te quiere, perezosa, descuidada, con una característica conformista. Soy salvo, ¿qué? Voy para el cielo. Sí, amén, y gloria a Dios, y está en Cristo, amén. Pero y eso de agradecer y corresponder. La iglesia hoy es muy materialista. El materialismo le está robando a los creyentes la fidelidad, la oportunidad de servir, la oportunidad de testificar de Cristo. Y es lo que el Señor habla allí. Leamos del verso 14. Porque ¿a quién habla? A la iglesia. Y en esta iglesia está hablando a todas las iglesias que pudiéramos decir están viviendo en el siglo XXI. Había una iglesia en la época con características que identificaría la iglesia de los últimos tiempos. Y dice la palabra y escribe hablando de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Decía el hermano Eduardo Arias, está entre Camagua y el otro. Sí, es un punto indefinido. Y dice la palabra del Señor aquí: ojalá fuese frío o caliente. Y ahí hay que estudiar un poquito del contexto donde está ubicada esta iglesia y encontrar la razón por qué se da esto. Dice el verso 16: pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. Y es la óptica que muchos creyentes tienen de sí, el mejor, hasta se ponen aureolas. ¿Y cómo lo ve Cristo? Es que si alguien no vive para agradecer, no vive para corresponder, ¿de qué puede presumir? Hay veces los creyentes presumen de vida cristiana, es que tengo tantos años, o presumen de conocimiento bíblico, o presumen de ministerio que han ocupado. Pero hoy van por inercia y alcohol. Una de las cosas que afecta a las iglesias es que hay creyentes que se venden la idea que tienen derecho a adquiridos. El único derecho que tienen es el regalo de la vida eterna y el honor de ser miembro, pero eso hay que honrarlo. Y entonces ha venido afectando una de nuestras iglesias ese pensamiento. Y entonces, aunque allá muy aisladamente aparecen, vienen reclamando derechos de participación y meten en problemas por el pastor. Y el pastor tiene valientemente que tomar decisiones. Entonces, de que aisladamente vienen, todavía se van enojados porque no participan. Y en alguna forma se ilustra ese tipo de creyente. No me pierda de vista, el creyente es llamado para agradecer por lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Dios le proveyó todo para que crezca, se desarrolle y se forma. Si no lo hace, es pobre, tiene la vista corta, es ciego, ha olvidado
lo que Cristo hizo. Y entonces el Señor le dice, ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? Alguien que se ha descuidado totalmente en lo espiritual. Tal vez van prosperando en muchas otras cosas, pero espiritualmente están en decadencia. Y es la parte que enfoca el texto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque ha perdido la perspectiva del plan de Dios sobre su vida, de la obra de Cristo, de su función como miembro de la iglesia. Quiera Dios que de eso no haya ninguno aquí, pero si hay uno aquí, hay que replantear las cosas. Cristo no ha venido, y como dicen algunos, el tiempo es oro. Para nosotros no es solo vida eterna, es comunión con Dios, es servicio a Dios, es testimonio en Cristo. Amén. Eso debe ser. Saldrá del tribunal de Cristo la esposa del Cordero. Estarán entre los invitados, los salvados, así como por fuego. Hay dos personas que saben quién soy yo, cómo vivo. Y uno es Dios y el otro es yo mismo. Y a nosotros nos pueden engañar. ¿De acuerdo? ¿Qué apreciación tengan los demás? Esperamos que sea buena, pero cuenta la realidad que vivo y la visión que Dios tiene de mí. Según dice 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Dios sabe lo que somos, y el texto dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, que cada quien sea consciente de su realidad. No salgan diciendo que el pastor dijo que la esposa del Cordero sale del tribunal de Cristo, porque no lo he dicho. Dije que estaba hablando hipotéticamente de acuerdo a lo que el texto nos deja entrever. Tampoco he afirmado que los invitados serán los que son salvos como por fuego. Pero ¿quién dice que no sea así? No lo sabemos, pero estemos en la presencia del Señor. Pero todo esto debe llevarnos a reflexionar de la forma en que estamos viviendo. Hermano, si eres salvo, Dios espera que vivas para Él. Sí. No como una vida fría, indiferente, apática. No, una vida ferviente. Gran ganancia es la piedad, dice el Señor. Dice el ejercicio corporal para poco aprovecho, pero para la piedad, para mucho, hermano. Entonces Dios nos está llamando a una vida ferviente, y tanto más cuando sabemos que la venida de Cristo se acerca. Amén. Quiero que veamos también el Hebreo, por favor. Hay un llamadito del Señor. Por eso los descuidos espirituales, de los distractores espirituales, de la frialdad espiritual, de la indiferencia espiritual. Hay un llamadito en el capítulo 10, verso 23. Manténgase firme sin fluctuar. Amén. ¿Cómo hay que mantenerse firme sin fluctuar? La profesión de vuestra esperanza. ¿A qué se refiere? Usted creyó en Cristo, es salvo, cree que Cristo viene por usted. Amén. ¿Qué hay que hacer? Manténgase firme, no floje, porque nuestra vida espiritual o crece
o decrece o se estanca. Hay hermanos que han ido para atrás como el cangrejo, otros están estancados. Pero Dios quiere que usted crezca en este modelo glorioso que es Cristo. Hay pasajes que nos enseña la palabra de Dios y espera de usted más y más. Amén. Dios, creyente consagradito, manténgase allí. Es de oración, manténgase allí. Es un hermanito que estudia la Biblia, manténgase allí. Es un hermano que predica a Cristo, manténgase allí. No deje de congregarse, por favor. Cristo viene. Cristo viene. Y qué lindo que cuando Cristo venga nos encuentre con la frente en alto. ¿Qué significa eso? Viviendo espiritualmente la vida que planeó para nosotros en la cruz del Calvario. Alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dice el verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque las promesas de Dios son fieles. Amén. Y si Jesús dijo que viene, ¿qué debemos creer? Que viene. Amén. Y si me fue Dios preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén. Entonces mantenerse firme, porque las promesas de Dios se cumplen. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y no cumplirá. Las promesas de Dios son sí y amén. Dice el verso 24, considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a qué más. Claro, amémonos como cuerpo de Cristo, fortalezcamos la relación como cuerpo de Cristo y mantengámonos activos, productivos, ocupados en buenas obras. Y dice el 25. ¿Qué dice el 25? Hermano, no deje de congregarse. Usted embellece los cultos, claro que sí. Y es un gozo verle entrar, verle alabar al Señor, verle que está en cada uno de los servicios que se hacen para la gloria de Dios. No deje que el diablo le robe esa bendición. No deje que nada le estorbe. Congregarse es una bendición y es una necesidad. Amén. Dice nuestro texto, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Que esa no sea la tuya, que esa no sea tu costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que la venida de Cristo está cerca. ¿Qué está diciendo el texto? No dejen de congregarse, Cristo viene. Y dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza. Confíe, siga fiel. Sé que hay lucha, que hay pruebas, que hay adversidad, pero vamos para adelante, Cristo viene. Yo debo seguir amando al Señor, correspondiéndole al Señor, alabando al Señor, testificando del Señor. Nada debe estorbar a Él. Yo necesito congregarme. Cuando el creyente se congrega, crece, florece, se embellece. Eso dice el Salmo 92, verso 12 hasta el verso 15. Y aún verso 14, 15, habla de los más viejitos. No dejen de congregarse, porque un creyente que se congrega, dice el verso 14, estará vigoroso y verde. Necesitamos mantenernos saludables espiritualmente. Y dice el 15, 14 y 15, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. 15, para anunciar que Jehová
nuestra justicia es recta y que en Él no hay injusticia. ¿Cuál es la idea? Seguir hablando del Señor, testificando del Señor. Amén. Sí, amén. Congregarse es necesario. Constantemente nos recuerdan, el Señor refresca conceptos o enseña nuevos valores. Congregarse es una necesidad. Usted necesita congregarse. No deje que la presunción le lleve a regatear. Bueno, hoy voy y después no voy. No importa cuánto usted sepa, cuántos ministerios haya ocupado, cuántos años tenga de vida en Cristo, necesita congregarse. El Señor está llamando a no dejar de congregarnos, más bien a exhortarnos. Si usted sabe que alguien no se congrega, el Señor quiere que te exhorte a congregarse, pero hágalo sabiamente, con amor y mansedumbre. No escandalizando, qué bárbaro. No, hermanito, vamos a esta iglesia. Mira que canto más lindo entonó el director. Hablemos de las cosas bellas que suceden aquí. Mira que nos visitó alguien. Mira que se predicó sobre esto. Hablemos de las bellezas. Estamos aquí para contemplar la hermosura de Jehová, inquirir de los beneficios de su santo templo. Amén. Congreguemos, por favor. Dice el verso 35, no perdáis vuestra confianza, porque hay galardón. Hay galardón. ¿Cómo será el galardón? ¿Qué tipo de galardón? Yo no sé, pero todo lo que el Señor hace es maravilloso, es bello, es hermoso, es de bendición, llena de gozo, llena de paz, llena de alegría. Sí, así como será el galardón, no sé. Esperamos el tribunal de Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 36, porque es necesaria la paciencia. Vamos para adelante con paciencia, creciendo, aprendiendo, congregándonos, orando, leyendo la Biblia, testificando de Cristo. Vamos con paciencia para adelante, Cristo viene. Para que habiendo hecho la buena voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, pero no traerá. Porque la palabra del Señor nos enseña que Cristo viene. Así es que, amados hermanos, preparemos para la venida de Cristo. Engaláñese, embellezcase. Dios le ha puesto a usted todos los, como diríamos, todo lo necesario para que usted luzca hermoso. Hoy la gente tratan de ir a la cirugía para trabajar un poco su apariencia, su estética, ¿verdad? Y entonces algunos estiran por aquí. Y entonces mejoramos un poquito el plan. Yo quiero decir que Dios nos ha dado todo para que nosotros, a través de su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, alcancemos belleza y excelencia. Pero para eso hay que congregarse. No es una casa, es una casa del Señor. Allá leo la Biblia, ver el televisor, que el Señor nos dijo, y el televisor, te congregarás delante del televisor. Y verás, oirás el primer mensajero que aparece en el televisor. No, mi casa es llamada casa de oración para todos. No dejes de congregarse. Me quedo aquí porque hay un detallito más. La Biblia nos deja entrever que los ángeles serán los servidores en la cena de la boda del Cordero. Ya veremos, ahí estudiaremos para la próxima semana.
que no sean de los invitados, porque no sabemos si saldrá el tribunal de Cristo o de los salvos por fuera. Nosotros somos llamados a ser la novia y esposa del Cordero. Y a ella le ha permitido que se vista de lino fino. Y ella se ha preparado. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.